Mi nombre es Cristian Álava, voy a hablar sobre los cálculos teóricos. Nuestras cargas eran 4 de tipo Z constante, por lo tanto procedimos a realizar su equivalente monofásico. Luego de hallar sus impedancias, teníamos el siguiente circuito equivalente. Notamos que estaban en paralelo, por lo tanto redujimos dicho paralelo a obtener el siguiente circuito equivalente y así el equivalente monofásico final, que es este. Teníamos que colocar una capacitancia en paralelo a dicha carga para mejorar el factor de potencia, por lo cual realizamos dicho paralelo, realizando los respectivos cálculos teóricos, hallamos la reactancia capacitiva y así su capacitancia para obtener el factor de potencia en 0.96, que era lo solicitado. Y así también hallamos su potencia reactiva y su voltaje nominal. También nos pedían reducir el circuito del sistema eléctrico, bajamos la impedancia del primario al secundario, y así ya teníamos todos los datos para tener el circuito equivalente, sumamos sus impedancias de línea, obteniendo el circuito equivalente en monofásico y trifásico respectivamente. Otra cosa es que nos pedían su respuesta completa en el dominio del tiempo, por lo cual era necesario hacer un análisis con Laplace en el dominio de la frecuencia. Realizamos la respectiva transforma de Laplace y llevamos el circuito al dominio de la frecuencia. Era necesario tener las condiciones iniciales para hacer ese análisis, por lo cual asumimos que estaba en estado estable en sus condiciones iniciales y así pudimos hallar sus condiciones iniciales. Luego de esto, hallamos la corriente I2 en el dominio de la frecuencia para poder así hallar el voltaje del capacitor en el dominio de la frecuencia. Luego ya teníamos esta expresión para del capacitor en el dominio de la frecuencia, por lo cual tuvimos que dividirlos, una dependiendo de las condiciones iniciales y otra dependiendo del voltaje de la fuente, por lo cual hallamos sus condiciones iniciales y luego dependiendo de la fuente, que era necesario hacer una convolución y así hallamos las condiciones dependientes de la fuente de voltaje. Luego sumamos estas dos expresiones por cada fase para obtener la respuesta del capacitor por cada fase en el dominio del tiempo. Muy buenas con todos, mi nombre es Eric Turcina y les voy a hablar sobre las simulaciones. Como primera simulación tenemos que en nuestro circuito reducido teóricamente lo reflejamos en el programa de Simulink y además tenemos el banco de capacitores necesario para aumentar nuestro factor de potencia de 0.75 a 0.9626. Como podemos mostrar en esta gráfica, inicialmente nuestro factor de potencia toma el valor 0.65 y aumenta a 0.96 una vez actúa nuestro switch. Como segundo punto de comparación tenemos el voltaje de nuestra fuente, que es una fuente de media tensión, comparada con nuestra fuente con la tensión que alimenta nuestras cargas. Como podemos observar en estas imágenes, al momento de conectar el switch o el banco de capacitores en paralelo, ocurre unas anomalías en las gráficas de tensión, las cuales quieren decir el cambio de potencia consumido por nuestras cargas. También tenemos las gráficas que representan nuestras funciones determinadas teóricamente, comparadas con la función anterior, con la gráfica anterior, por lo que, como podemos observar aquí, tenemos al inicio no está conectado a nuestro banco de capacitores, pero una vez se conectan, la gráfica de potencia consumida por nuestras cargas toma más o menos estas formas. Podemos observar que nuestras gráficas obtenidas teóricamente se asimilan mucho a nuestras gráficas obtenidas por simulación, pero no llegan a ser exactas en este instante de tiempo. Un circuito completo del cual nos requería la implementación de nuestra alimentación ahora una fuente de alta tensión de 39 kilovoltios y transformar esta alta tensión a una media tensión por medio de este transformador, el cual podemos ver sus gráficas. Aquí tenemos en el inicio tenemos la gráfica de nuestra alimentación, la gráfica del primario, del secundario de nuestro transformador y la gráfica de nuestras cargas. Podemos observar que estas dos gráficas se intentan asemejarse, ya que ambas están influenciadas por las cargas consumidas en general. Buenas, mi nombre es Jonathan Macías y voy a hablar sobre los análisis de resultados. Como primer análisis de resultados tenemos el efecto trasiento ocurre cuando el banco de capacitores se conmuta, lo que provoca que mi sistema se pueda averiar debido a picos de voltaje, por lo que es necesario mitigar estos efectos. Como segundo tenemos que las ondas de voltaje del capacitor pueden variar en cada fase, lo cual causa que una fase sea más estable que la otra. Lo ideal sería que esto sea lo mismo o que los valores sean muy bajos de tal forma que se deprecie. Luego, en el punto 7 nos pedían
dos soluciones para mitigar el efecto del trasiente. La primera solución es instalar bobinas o reactores de choque que ayuden a amortiguar el transitorio oscilatorio a un nivel en el cual sea manejable. Estos reactores pueden colocarse delante del mecanismo o sobre en enlace del CC, que es la tensión que controla la activación. La bobina o reactor de choque es un dispositivo diseñado para ofrecer una resistencia muy alta a una frecuencia específica o a un rango de frecuencia. Otra solución es el interruptor de cruce por cero. El cruce por cero es el punto en el que la onda desciende y alcanza el nivel cero antes de hacerse negativa. Un transitorio causado por la conexión de capacitores tendrá una magnitud mayor a medida de cuanto más se aleje de la conexión de la sincronización de cruce por cero de la onda. Un interruptor de cruce por cero corrige este problema al monitorear la onda para que la conexión de los capacitores se dé lo más cerca posible del cruce por cero, lo que causa que el transitorio sea de menor magnitud. Como conclusiones, tenemos que colocar el banco de capacitores mejora el factor de potencia debido a que el capacitor es un consumidor de potencia reactiva, con lo que logramos reducir el ángulo de desfasamiento de la corriente y como consecuencia logramos aumentar la potencia real. Como segunda conclusión, se puede obtener la respuesta completa de voltaje en las barras de la industria al ser conectado al banco de capacitor. Y por último, que se pueden encontrar dos métodos para mitigar el efecto del trasiente. Como recomendación, tenemos que para la implementación de este sistema eléctrico es aconsejable aplicar cualquiera de las dos soluciones propuestas para mitigar el efecto del trasiente.